tardes y bienvenidos a la Universidad Popular Carmen Serena. Esta tarde tenemos una charla sobre un premio Cervantes de literatura del año 90, ¿verdad? No, 80. Juan Carlos Unetti, que es una figura muy importante en la literatura en lengua castellana. Nos da la charla Germán Ojeda, no os lo voy a presentar, no tenemos más tiempo, solamente recordar lo de siempre, que tenemos que poner los teléfonos en silencio. Así evitaremos molestias a nosotros, al ponente, al público en general. Muchas gracias Germán por tu colaboración y vamos a empezar. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gabriel siempre pone el literato ahí cuando hace el cartel. Le digo, yo no he ido a la Universidad Juan Carlos, así que no tengo ningún título de literato, ni nada parecido. Bueno, no tengo máster. Sí. Bueno, Juan Carlos Onetti. ¿No se oye? ¿No se oye los altavoces? ¿Sí? Claro, pero ¿y se graba o no se graba? Sí. Bueno. Bien. Yo he titulado esto Crónica de la Desesperanza. Onetti en blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, ¿no? ¿Está desenchufado eso? No, desconectado. Bueno, decía que he titulado esto Onetti en blanco y negro, por varios motivos, ¿no? A mí leer a Onetti me recuerda mucho al cine de los años 40, al ambiente de aquellos años que para mí es una historia en blanco y negro, ¿no? Y además de eso, curiosamente la mayoría de las fotos, que las fotos las he sacado de internet, yo no he ido a sacarle fotos a Onetti, están todas en blanco y negro, o sea que no es casual tampoco eso, ¿no? Incluso fotos de los años 90 son en blanco y negro. Pero además de eso, para mí es Onetti en blanco y negro porque su literatura es una literatura que podríamos decir triste, ¿no? No tiene esos colores brillantes que tienen otros literatos, sino más bien es algo de tonos apagados. Onetti nació en Montevideo el 1 de julio de 1909 y falleció en Madrid el 30 de mayo de 1994. Nació en la República Oriental del Uruguay. Este es su mapa, ¿no? Aquí tenemos el río Uruguay, por eso se llama República Oriental. Antiguamente era la banda oriental del Uruguay. Esto es ya Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos de Argentina, y este es el río Paraná. Estos grandes ríos tienen toda su importancia en la obra de Onetti, como luego veremos. Bueno, ¿qué significa haber nacido en la República Oriental del Uruguay? El Uruguay es un país de llanura, con pequeñas ondulaciones que llaman cuchillas ahí, muy verde, con mucha ganadería. Dicen que hay 5 veces más vacas que habitantes. Este país, entonces, pese a ser un país campesino en ese sentido, sin embargo, el campo tiene poca población, es decir, la población está muy concentrada en las ciudades, en Montevideo, en Paysandú, Salto, etc., ¿no? Y aquí interviene otro factor que no sé si tiene que ver también o si es influido también por la propia naturaleza, la pampa, que también en la pampa argentina se dice que la pampa es proclive a que el carácter de los hombres sea más apagado, digamos, ¿no?
En ese sentido, esto es una conclusión mía, de que los uruguayos en general, es una generalización por supuesto, ¿no? Pero que son gente más bien adusta, ¿no? Es decir, de poco hablar, de poco manifestarse en grandes expresiones de alegría. Sin necesidad de llegar al pesimismo, que es lo que caracteriza en buena parte a la obra de Onetti, o por lo menos como se lo ha caracterizado como el gran pesimista, ¿no? El gran nihilista. Yo creo que un ejemplo de esto es la música. Mientras la música ciudadana de Uruguay tiene una gran excepción de alegría, que es el candombe mulato, que viene de herencia de los negros. Hay bastantes negros en Uruguay, en Montevideo concretamente, o en las grandes ciudades, ¿no? Pero si no, la música fundamental en el campo de Uruguay es la milonga. Y es una milonga, no tiene nada que ver con la milonga urbana, porteña, que es una milonga rápida, ¿no? Sino que la milonga pampeana, tanto en Argentina, en provincia de Buenos Aires, como en Uruguay, es una música siempre lenta, tristona, y que nos cuenta siempre historias muy de adentro, ¿no? De adentro de la persona. En la música campera, como digo, en la milonga, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplo de Osiris Rodríguez Castillo, un poeta, es una milonga esto también, ¿no? Una milonga que se titula Como yo lo siento. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Se habré lavado cebaduras para intimar y conocernos. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio. Y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero para mí es compañero. Amarguear es tomar mate amargo, lavar cebadura. La cebadura es el contenido, digamos, la carga con la cual se va a tomar el mate durante varias sesiones de bebida, digamos, ¿no? Entonces, lavar cebadura quiere decir, pues, agotar ese mate, ¿no? Si equivocado estoy, no digas nada. Yo soy quien se enfrenta con la duda y anda en un aire lento de guitarras, vidalitero pálido de música, vidalitero triste, hondero pampa solitario hasta el hueso, que en procura de un eco prisionero en las distancias suelta palomas que no vuelven nunca. Todo esto es más largo, ¿no? Bien. Y vamos a ver algunas fotos de Montevideo de la época en que nació, o poco antes, ¿no? Él nació en 1909, pues del año 1896, ¿no? De principios de siglo. Cuando Onetti nace, hacía apenas 4 años que había terminado la última insurrección gauchesca, de gauchos a caballo y con lanza y enfrentando los poderes de la ciudad, ¿no? El barco que va a hacer la travesía a Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata, ¿no? Entonces ya un poco posterior, ya de los años 30 más o menos, o sea, de la época ya de Onetti, ¿no? En la avenida 18 de Julio, que es la avenida central de Montevideo. Montevideo es una ciudad bastante más pequeña que Buenos Aires, por supuesto, pero es una pequeña capital de un país, ¿no? Bueno, y también en Uruguay se escucha mucho tango. Los uruguayos dicen incluso que Gardel es mentira que nació en Francia, que nació en Tacuarembó. Bueno, son inventos, pero ellos tienen sus teorías. Pero además de que el tango es, ya digo, una música porteña de Buenos Aires, pero también de Montevideo.
Y además, yo diría que Onetti es un escritor absolutamente tanguero. Es decir, no solamente porque en más de una de sus obras menciona de que sus protagonistas están escuchando un tango, o incluso hasta copia trocitos de letras de tango, sino por el sentido general de su obra es tanguero. Es decir, el tango también es, como él, es pesimista, es descreído, digamos, fatalista. Sí. Aquí hay unos ejemplos, los ejemplos son porteños, pero bueno, valen perfectamente, ¿no? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, decía Discépolo. Efectivamente, para Onetti el mundo fue y será una porquería. En sus obras, sus protagonistas lo dicen de una u otra manera más de una vez, ¿no? Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Los protagonistas de Onetti beben mucho, beben whisky, beben caña paraguaya y también beben vino. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Bueno, aquí tenemos tangueros uruguayos, tangueando, ¿no? Estoy buscando las gafas y tocando ahí. Bueno, son dos, en realidad esas dos frases son en distintos momentos del reportaje que le han hecho a Vargas Llosa y dijo esas dos frases, ¿no? Es verdad de que su mundo es un mundo más bien pesimista, pero no solo, o sea, no se queda en la negatividad total. Los personajes de Onetti están siempre buscando una salida. Otra cosa es que muchas veces no lo encuentran y que su esperanza se les derrumba, pero los personajes de Onetti luchan por salir de eso. Es más, tienen momentos en que logran superarlo eso, ¿no? Logran, porque si no se acabaría la historia, si solamente fueran a morir nada más, pues entonces no hay historia, ¿no? Si tenemos que construir una historia, tenemos que construir una vida. En comparación, por ejemplo, con Borges, otro escritor rioplatense, también otro escritor, podemos decir, urbano, ¿no? Muy diferente a lo que podemos llamar la corriente indigenista de la literatura latinoamericana. La gran diferencia puede ser de que Borges sí es un optimista. Borges es optimista, se divierte escribiendo y pretende que nos divirtamos los lectores. Y la otra diferencia sería que ambos tienen una escritura muy rica en imágenes, muy rica en formas de expresión, ¿no? Tanto que se dice hay que quitar adjetivos, ellos tienen muchos adjetivos, lo que pasa es que los colocan muy bien, sobre todo en ese sentido Onetti, y Onetti pone más, a veces adjetiva con 2 o 3 adjetivos, un solo sustantivo, pero cada adjetivo está diciendo una cosa diferente y a veces muy importante para definir lo que está queriendo definir en ese momento, ¿no? Aún así, aún con esa riqueza de expresión, es verdad que en el caso de Borges, por ejemplo, hay como una preocupación más a fondo por la exactitud de lo que está diciendo. Es decir, la escritura de Borges parece hecha con un cincel, ¿no? Es un orfebre de las palabras. Onetti no, Onetti es verborrágico. Pasa que es verborrágico, pero con una alta calidad, ¿no?
Borges nunca escribió una novela, solo relatos cortos, y Onetti hizo ambas cosas, la novela y el relato corto. En la edición de cuentos completos de Alfaguara hay un prólogo interesantísimo de Muñoz Molina, que Muñoz Molina ha sido un admirador total de Onetti, ¿no? Más que admirador, incluso ha estado muy cercano a él. Y dice, por ejemplo, esto, después de contar cómo lo descubrió, ¿no? Dice, los héroes de Onetti no disertaban adecuadamente sobre jazz en los cafés de París. Se está metiendo con Cortázar. No fundaban naciones ni atravesaban cordilleras. No volaban por los aires, ni se perdían en selvas, ni en laberintos simbólicos. Ahí se está metiendo con García Márquez, amablemente, pero bueno. Los héroes de Onetti eran los más pacíficos, los más perezosos, los más inútiles del mundo. Lo único que hacían era fumar, preferiblemente echados boca arriba en la cama, fumar e inventarse cosas, contar embustes y enamorarse de mujeres sensuales y perdidas, de mujeres pintadas que bebían en los cafés o de muchachas angélicas cuya perfección y dulzura no podían ser merecidas por nadie. Como dice Muñoz Molina, efectivamente los personajes de Onetti, como ya adelanté antes también, beben continuamente, beben mucho y fuman mucho. Es continuo, están permanentemente. Onetti dice, bueno, y encendió un cigarrillo, el otro también, convidó un cigarrillo, ¿no? Es decir, es como que, y casualmente esto también se ve en el cine negro de los años 40, ¿no? Es como que el tabaco y el alcohol son un componente esencial de ese clima que debe tener el relato. Como dije antes, me niego a aplicar exclusivamente el rótulo de negativo, de pesimista, porque, como dije antes, sus personajes, aún dentro de un ambiente nihilista o existencialista, se la ha caracterizado mucho como existencialista, había toda una corriente por entonces, ¿no? Sin embargo, ellos, como dije antes, se luchan por algo, buscan una salida, buscan una alternativa que por lo general es hasta provoca risa, digamos, resultan ridículos ante el mundo, no ante el lector, ante el mundo, digamos, ante el mundo onettiano, ¿no? En Muñoz Molina dice, por ejemplo, un hombre solo en una habitación, echado en la cama o de pie detrás de una ventana o acodado en un balcón, un hombre o una mujer que caminan perezosamente por la calle imaginando cosas. Alguien, hombre o mujer, sentado en la mesa de un bar junto a las cristaleras que dan a una plaza, que suele ser la plaza de una ciudad fluvial y provinciana llamada Santa María. Alguien echado a la sombra en el mirador de una casa frente al mar, viendo acercarse desde lejos una figura. Alguien que cuenta a otra persona una historia generalmente embustera. Con nombres diversos, con peripecias anteriores o posteriores sutilmente monótonas, esas figuras de gente solitaria que casi no hace nada más que observar y mirar o atribuirse a solas o delante de otros vidas falsas, constituyen los puntos de partida en torno a los cuales crecen las narraciones de Juan Carlos Onetti. Sean estas novelas o relatos, que da igual, las divisiones académicas, las minucias sobre los géneros, sobre lo mayor y lo menor, con casi ningún otro autor se vuelven tan inútiles como con Onetti, en parte porque ha cultivado siempre con igual lealtad la novela y el cuento, y en parte, sobre todo, porque en ambos casos ha alcanzado por perfecta regularidad la maestría.
La lectura apresurada o la simple rutina intelectual tienden a sugerir que el suyo es un mundo en el que solo existen la desesperación y el horror, un mundo de bares sórdidos y mujeres derruidas, de crueldades ruines y lentas, de oscuridad y amargura. Al principio, cuando uno empezaba a leerlo, eso era lo que le llegaba más crudamente, las dosis indudables de toxicidad que hay en la obra de Onetti, sobre todo en algunos de sus cuentos. De las páginas de Bienvenido Bob, igual que de algunos capítulos de La vida breve o Junto a cadáveres, salía uno como con olor a ginebra mala y a ceniza fría y a sábanas sucias y sudadas en la ropa. Costaba un poco más trabajo distinguir en medio de aquellas rigurosas representaciones del infierno las rachas de belleza. Era preciso aguzar el oído para percibir una línea melódica que discurría casi oculta, pero que a medida que nos adiestrábamos se nos volvió tan necesaria y tan conmovedora como la felicidad que dan sin previo aviso algunas canciones. En Onetti hay una permanente furia moral, una rabia indomable contra la sinrazón del tiempo y la deshonestidad y la cobardía que degradan a los hombres. Pero la savia de la que se alimenta esa furia es el entusiasmo por lo no corrompido, el agradecimiento por los dones que algunas veces nos otorga la vida. Mira, este es, ya que hablábamos del cine de los años 40, ¿no? Podría ser perfectamente un personaje de Onetti. Bien, como decíamos, nace en Montevideo el 1 de julio de 1909, trabaja en diversas cosas porque él efectivamente tampoco fue a la Universidad de Juan Carlos, no tenía título de nada. Y en 1930, con solo 20 años, se casa con su prima Amalia Onetti. Uy, ¿qué ha pasado? ¿A qué? Lo quito, ya está. Vale. Esto de que se case con la prima nos da también otra pauta. Onetti era un tímido absoluto. Y tenía sus problemas con las mujeres también. Entonces se ve que ahí lo que tenía más cercano era su prima. ¿Y qué pasa? Que después se divorcia y se casa con otra prima. Eso más adelante, ya lo veremos, sí. Entre tanto, se traslada a Buenos Aires. Sí, bueno, esa era con la tía, ¿no? La tía y la prima. Y la prima también. Bueno. Se casan y se van a vivir a Buenos Aires. Sí, la relación de Onetti con Buenos Aires fue muy intensa. Estuvo mucho tiempo allí y mucha de su literatura es porteña también, o sea que no es solo un escritor uruguayo. Nace su hijo Jorge, que le sobrevivió pocos años, porque Onetti murió en el 94 y su hijo en el 98. En 1933 publica su primer cuento, que se titula Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Avenida de Mayo. Estas son calles del centro de Buenos Aires, ¿no? La Avenida de Mayo y la Diagonal Norte, que confluyen las dos hacia la Plaza de Mayo. Es decir, ese primer cuento nos está contando una historia ambientada allí, en el pleno centro de Buenos Aires. Y es una curiosa historia, un tanto compleja en la forma como está narrada, porque lo que nos está contando es la conclusión que llegas al final, es que nos está contando de alguien que sale de Avenida de Mayo, va hasta Diagonal Norte por la calle Florida, un tramo de no más de 100 metros, y en ese tramo está imaginando cantidad de cosas, huyendo de la realidad en la que está en ese momento para ver un mundo extravagante. Está en Alaska, está en Europa, está en diferentes sitios. Y todo eso tiene que ver también con noticias que hay en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí, justamente en Avenida de Mayo, casi llegando a la confluencia, está el edificio del diario La Prensa, donde se ponían entonces los carteles. Ahora ya no eran electrónicos, obviamente, se pondrían a mano, pero ponían los carteles con las noticias más recientes para que la gente que pasaba por la calle los leyera, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el cuento, aunque no lo menciona así.
Y además no es casualidad que el diario La Prensa es el que le da el premio y le publica este cuento, su primer cuento publicado, ¿no? Ese era un pequeño concurso que había ahí y le dan el premio. Bien, se divorcia y se vuelve a Montevideo y se casa con la otra prima, la hermana de Amalia. Sí, la hermana de su cuñada, vamos. Se casa con su cuñada. Entre tanto, ya empieza a publicar más cuentos y artículos en la prensa. Ya se hace periodista, además. Se hace periodista y trabaja en diferentes periódicos, colabora con diferentes periódicos, y entre tanto publica su primera novela, una novela corta, El Pozo, que es una novelita también hecha como de pequeños relatos de menos de una página, pero que son relatos que tienen cierta hilación entre sí, y bastante extravagante también resulta su lectura, pero está bien, todavía no es el gran narrador que llegará a ser, pero digamos, es una novela estimable, ¿no? Entre tanto, es nombrado secretario de redacción del semanario Marcha. Y ahí ya se divorcia también de la María Julia. Y entonces en el 41 se pelea con el director de Marcha por criterios literarios, digamos, y se va a trabajar a la agencia Reuters. Y la Reuters le envía de corresponsal a Buenos Aires. Y ahí entonces su nueva etapa porteña, su nueva y rica etapa porteña, de todos los años 40 y hasta el 55. Esto es la calle Florida, cuando todavía no era peatonal, en Buenos Aires. Esto ya son fotos de Buenos Aires, ¿no? Esto creo que es Diagonal Norte, no sé. Y esta también. Bueno. Vamos a ver un pequeño comentario algo de algunos de sus primeros cuentos, ¿no? El posible Baldi. Este también es otro cuento donde hay una huida de la realidad. Pero a diferencia de Avenida de Mayo, en este cuento, en cambio, la narración es perfectamente comprensible, explícita, digamos, no tiene ningún enredo que desentrañar. Baldi es un tipo que se encuentra con una mujer, entabla un diálogo con esa mujer en la calle y digamos, para hacerse el importante, ¿no? Para hacerse notar, empieza a contarle historias, todas inventadas. Por eso es el posible Baldi, porque es un Baldi mentiroso. Y cuando al final quiere, incluso ve que la cosa ha llegado demasiado lejos, empieza a inventarle además que él, que es poco menos que un asesino, que es un tipo que ha andado por el mundo ahí liquidando gente y cosas así, ¿no? El posible Baldi. Un sueño realizado. Este es otro cuento un tanto surrealista, un tanto metafísico, digamos. Este es un cuento también que llama mucho la atención, entonces. Es un cuento, como dice su título, está basado en un sueño. Es decir, la protagonista es una mujer que tiene un sueño y los sueños, claro, nunca tienen una entidad concreta. Cuando alguien se inventa un sueño para meterlo en un libro, se inventan a veces pues, una historia larga y de alguna manera pues, secuenciada perfectamente, ¿no? Pero lo normal, los que soñamos por lo menos habitualmente, suelen ser poco más de una imagen y a veces irracional en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pues la protagonista viene a un teatro y les pide que quiere que le representen el sueño que ha tenido. Y es un sueño además brevísimo, es poco más de una escena. Un coche que pasa, una gente que está sentada en una mesa bebiendo, una casa por detrás y poco más.
Y bueno, los del teatro discuten, son dos, uno le echa en cara al otro y le dice, pero ¿cómo vas a hacer esa tontería? Y el otro le dice, sí, y vos que nos estás fundiendo con tu Hamlet, que después al final no viene nadie a verlo. Entonces, y como a la mujer les ofrece dinero, pues al final lo llevan a cabo, ¿no? Con un final además complicado. Enmascarada, tenía un poquito para leer de Un sueño realizado, no sé si al final me va a dar tiempo a tanto leer. Un sueño realizado, la página 22, no puede ser. No, es un comentario de Muñoz Molina también, el último. Bueno, a ver qué dice Muñoz Molina de este cuento. Dice eso busca la mujer de un sueño realizado, ser salvada o absuelta por la repetición de un sueño, recobrar y celebrar un instante de dicha inexplicada, unos minutos puros y milagrosos de presente, con todos sus detalles, sus imprecisiones intangibles, a salvo de la corrupción, del desengaño y del olvido, con todo el lujo de la materialidad y del azar. Así la negación se ha convertido gradualmente en afirmación y los tonos sombríos de la mentira, de la memoria y de la decadencia resulta que ocultaban una celebración de la vida y del tiempo en estado de máxima pureza. Bueno, Mascarada es un cuento que habla de prostitución. Es una chica a la que al final o cerca del final se desvela que su padre la prostituye, ¿no? Un trocito. A la izquierda, más lejos, detrás de una hilera de lámparas blancas y azules, un azul tan triste, tan desagradable como nunca había visto, como no imaginaba que pudiera ser nunca un azul. Encima de una música de piano que parecía girar repitiendo siempre lo mismo, una mujer vestida de hombre con gorra y un pañuelo rojo al cuello, cantaba con voz incomprensible, fumando, mirando a un lado y otro como si siguiera el viaje de sus palabras en el aire, y quisiera saber hasta dónde podían llegar, hasta dónde lograba empujarlas, y encima de la cabeza de qué espectador caían, abajo de qué mesa y en qué porción de tierra con pasto aplastado terminaban. Sobre el lejano escenario la mujer vestida de hombre no tenía cara. María Esperanza, que es la protagonista, quedó con las espaldas recostadas en el árbol, el nudo en las vértebras. Nada podía saber de lo que la mujer estaba cantando, pero alguna palabra escapada de la fiesta nocturna venía a darle una triste felicidad, como la de un rato atrás, perdida en la sombra del banco. El cielo era negro y al mirarlo sintió que un aire frío llegaba de la playa, un aire que podía acabar con su energía y entregarla de forma definitiva al desconsuelo. Ella y su cuerpo, contemplados por el rostro malicioso del recuerdo en que no debía pensar. Bienvenido Bob, de este hablaremos al final. Este es posiblemente el cuento que más claramente nos está mostrando el pensamiento de Onetti, el mundo de Onetti, esa negatividad o ese pesimismo que le habíamos visto al principio, además con tintes de un cierto regodeo en el fracaso. Eso ya lo veremos luego. Esbjerg en la costa es un cuento también triste, ¿no? Un cuento en el que Esbjerg es un pueblo en Dinamarca y ahí el cuento transcurre en Buenos Aires. Un hombre se ha casado con una mujer que es danesa y que cuando está entrando en la madurez quiere volver a su pueblo, quiere ir por lo menos a conocerlo, a visitarlo, ¿no? Y no pueden porque no tienen dinero. Entonces él, que trabaja pasando apuestas clandestinas para un patrón, digamos, decide empezar a quitarle apuestas clandestinas al patrón y jugárselas él.
hacerse cargo él, porque está viendo que el patrón está ganando mucho con eso. Entonces dice, con lo que puedo sacar yo ganando de esto, pues le puedo pagar un pasaje a mi mujer. Y resulta que va y le sale al revés, y pierde un montón de dinero, y el patrón, bueno, lo tiene apretado después. Y bueno, y él al final acompaña a la mujer al puerto, donde van todos los días a ver partir los barcos hacia Europa. Bueno, se divorcia otra vez y se casa con Elisabeth Maria Peckelharing. Esta es noruega o de por ahí, no sé, o hija de noruego. Tiene una hija. En el 43 publica la novela Para esta noche. Y en el 50, La vida breve. Aquí ya empieza a publicar, siempre en Buenos Aires, las que empiezan a hacer ya sus grandes novelas. Bueno, Para esta noche todavía es una novela complicada, más que compleja, complicada de leer. Y a mí no me llega, pese a que es una novela. Lo interesante es que es una novela que parece estar anticipando algo, ¿no? Que es lo que va a suceder décadas después. Es la intervención militar. Bueno, en la Argentina ya había habido, ¿no? Pero en Uruguay no. Intervención militar en forma de golpes militares. Es decir, es una novela en la cual la ciudad está sometida por un poder militar que además persigue a la gente, a los disidentes, los tortura y los mata, ¿no? Y él en el prólogo dice: en muchas partes del mundo había gente defendiendo con su cuerpo diversas convicciones del autor de esta novela. O sea, él se reconoce como que él es de izquierdas, digamos, en ese momento, ¿no? En 1942, cuando fue escrita. La idea de que solo aquella gente estaba cumpliendo de verdad un destino considerable era humillante y triste de padecer. Este libro se escribió por la necesidad, satisfecha en forma mezquina y no comprometedora, de participar en dolores, angustias y heroísmos ajenos. Es, pues, un cínico intento de liberación. No olvidemos también que Europa está en guerra en ese momento, ¿eh? La vida breve ya es otra cosa, completamente distinta. La vida breve inicia lo que se llamó el ciclo de Santa María. Es decir, aquí empieza ya la obra grande de Onetti, la obra que lo hará famoso, aunque no entonces, lo hará famoso posteriormente, ¿eh? Cuando empieza a ser reconocido. Entonces La vida breve es una novela compleja también, pero se lee, se entiende perfectamente, compleja por la interacción de distintos planos, porque hay un juego metaliterario, digamos, ahí donde resulta que el narrador, Juan María Brausen, tiene una vida bastante gris y frustrada, trabaja para una agencia de publicidad, su mujer, con la cual tiene una vida marital bastante desilusionante, digamos, pero para colmo su mujer le ha tenido un cáncer y le han operado, le han quitado un pecho. Entonces eso a él le hace sentir también como una forzada compasión hacia ella que lo tiene mal, o sea, lo deprime a él casi más que a ella, ¿no? Y al mismo tiempo resulta que en la agencia de publicidad le encargan un guión para una película. Entonces, él empieza a trabajar en eso y empieza a inventarse cosas. Pero al poco tiempo resulta que lo echan de la agencia de publicidad, cuando ya tenía ese trabajo encarrilado. Y entonces él decide seguir adelante con esa idea. Y esa idea transcurre en una ciudad a orillas de un río, ¿no?, de uno de los grandes ríos de la zona, y que llamará Santa María. Y empieza a crear personajes también. El primero y principal personaje que crea es un médico, el doctor Díaz Grey.
y que desde el principio ya está diciendo de que el doctor Díaz Grey es, digamos, la personificación del propio Brausen. Después veremos que más allá del propio Brausen, incluso, es una teoría mía también, Díaz Grey puede ser de alguna forma el que encarna al propio Onetti. Entonces, en esta novela se va desarrollando, mientras va contando por un lado la historia de lo que sucede en su vida real y por otro lado está contando la historia de Santa María, la ciudad que él ha creado en su imaginación. Y a la vez tiene también una relación más o menos inventada con una vecina de al lado, que al parecer es prostituta también, que viene mucha gente por allí, muchos hombres, y él decide también intentar entablar relación con ella, pero con otra personalidad. Ya tenemos otra personalidad diferente también. Con lo cual se empieza a complicar todo. Y además, gradualmente, el propio Brausen va dejando su vida en la ciudad es Buenos Aires, la ciudad donde está viviendo es Buenos Aires, aunque ellos se reconocen como montevideanos o que han estado en Montevideo, pero donde están viviendo es Buenos Aires. Pero poco a poco va cambiando y se va metiendo él en esa realidad y empieza a ser Brausen el personaje de la historia de Santa María. Es decir, mezcla todos los elementos, ¿no? Y eso es lo que desconcertó mucho en ese momento y se consideró que era una novela realmente que venía a revolucionar lo que era la novelística tradicional latinoamericana. A ver, ¿dónde está? En la página 18, por ejemplo, de La vida breve, dice, cuando le encargan, un argumento, vamos, había dicho Julio Stein, algo que se pueda usar, que interese a los idiotas y a los inteligentes, pero no a los demasiado inteligentes. Debes saberlo mejor que yo como buen porteño. Julio había, y como el médico triste y amable, que vamos a ir más allá. Díaz Grey estaría mirando a través de los vidrios, ahí pasa en el mismo capítulo, salta a lo que él está escribiendo de Santa María, ¿no? Díaz Grey estaría mirando a través de los vidrios de la ventana y de sus anteojos un mediodía de sol poderoso disuelto en las calles sinuosas de Santa María. Con la frente apoyada y a veces resbalando en la suavidad del cristal de la ventana, próximo al rincón de las vitrinas o al hemiciclo del escritorio desordenado. Miraba el río, ni ancho ni angosto, rara vez agitado. Un río con enérgicas corrientes que no se mostraban en la superficie, atravesado por pequeños botes de remo, pequeños barcos de vela, pequeñas lanchas de motor, y según un horario invariable, por la lenta embarcación que llamaban balsa y que se desprendía por las mañanas de una costa con ombúes y sauces para ir metiendo la proa en las aguas sin espuma y acercarse, balanceándose al doctor Díaz Grey y a la ciudad donde vivía. Una balsa cargada de pasajeros con un par de automóviles sujetos con cables, trayendo los matutinos de Buenos Aires, transportando tal vez canastas de uvas, damajuanas rodeadas de paja, maquinarias agrícolas. Ahora la ciudad es mía, junto con el río y la balsa que atraca en la siesta. Ahí está el médico con la frente apoyada en una ventana, flaco, el pelo rubio escaso, las curvas de la boca trabajadas por el tiempo y el hastío. Mira un mediodía que nunca podrá tener fecha, sin sospechar que en un momento cualquiera yo pondré contra la borda de la balsa a una mujer que lleva ya, inquieta entre su piel y la tela del vestido, una cadenilla que sostiene un medallón de oro, un tipo de alhaja que ya nadie fabrica ni compra. El medallón tiene diminutas uñas en forma de hoja que sujetan el vidrio sobre la fotografía de un hombre joven, con la boca gruesa y cerrada, con ojos claros que se prolongan brillando hacia las sienes. No había podido escribir el argumento de cine para Stein.
Tal vez no podría nunca salvarme con el dibujo de la larga frase inicial que bastaría para devolverme nuevamente a la vida. Pero si yo no luchaba contra aquella tristeza repentinamente perfecta, si lograba abandonarme a ella y mantener sin fatiga la conciencia de estar triste, si podía cada mañana reconocerla y hacer que saltara hacia mí desde un rincón del cuarto, desde una ropa caída en el suelo, desde la voz quejosa de Gertrudis, si amaba y merecía diariamente mi tristeza con deseo, con hambre, rellenándome con ella los ojos y cada vocal que pronunciara, entonces estaba seguro que daría a salvo de la rebeldía y la desesperanza. Gertrudis era su mujer, la que estaba... Santa María. Yo imagino a Santa María es para que la gente la imagine, no está situada en ningún lugar, ¿no? Es decir, esto es una tradición que otros escritores también la han utilizado, como Faulkner con el condado de Yoknapataupa. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? Bueno, hay una diferencia geográfica, obviamente. El condado de Yoknapataupa está en el sur de los Estados Unidos, evidentemente. Está en el país de los confederados, ¿no? En Santa María, en cambio, está evidentemente en la cuenca del Plata. Evidentemente en cuanto a la geografía que nos describe, a los paisajes que está describiendo, a la gente que describe. Pero no está en ninguna parte. No dice ni que está en el Paraná ni que está en el Uruguay. Está a orilla de un río, simplemente, ¿no? Y la otra diferencia, digamos, es que Yoknapataupa es un lugar, simplemente, donde efectivamente pasan cosas, ¿no? En Santa María es un mundo, se puede decir. Santa María, en algunos momentos preguntan, ¿en qué país está? Pues el país es Santa María, sin más, ¿no? Además, tiene su fundador. En la plaza de Santa María, en novelas posteriores, hay una estatua, y una estatua ecuestre además. ¿De quién? De Brausen. O sea, Brausen es el fundador de Santa María. Pasa la historia como el fundador de Santa María. Santa María, lo dice Onetti en varios momentos, no tiene pasado. Tiene un fundador, pero el pasado se difumina, no existe. El propio Díaz Grey, en más de una novela donde aparece como personaje, porque a partir de ahora en el mundo de Santa María los personajes se van a repetir, aparecerán nuevos y desaparecerán otros, pero la mayoría están permanentemente, ¿no? O sea, es como si fuera, a partir de ahora hay una historia continua, ¿no? Yo por poner algo, digo, pues mira, Santa María a lo mejor me recuerda a mi ciudad natal, ¿no? Mi Paraná, a orillas del río. Ahí tenemos el río, la isla, ¿no? Los barquitos, fotos también en blanco y negro de aquella época. Esta es más antigua todavía, el Puerto Viejo, ¿no? Un vapor pequeño y la balsa que transporta el transbordador, digamos, que entonces se usaba, todavía en mi infancia, para cruzar al otro lado del río, cruzar a Santa Fe. Ahora hay un túnel subfluvial hermoso. Si se me quedaba algo aquí por decir. No. Vale. Se divorcia otra vez, en el 55, cuando vuelve a Montevideo, en el 55, o sea, pese a que él se decía de izquierda y digamos, además mantenía una idea de no aguantar poderes que le impusieran nada, ¿no? Y además chocando un poco con lo que fue del 45 al 55, lo que se puede decir la etapa optimista de Argentina con el peronismo, una etapa muy optimista en muchos sentidos,
para la gran mayoría, no para todos. Sin embargo, él estuvo en Buenos Aires hasta el 55 y el 55, más o menos para la caída de Perón, no digo que tenga relación, pero casualmente es cuando se vuelve a Montevideo. Ya no volverá a vivir en Buenos Aires. Y se casa con una argentina, de todos modos, con Dorotea Moore, Dolly, que será la que le va a aguantar hasta el final. Que creo que todavía vive. Uf. En el 59 publica una novela corta, donde también está parcialmente ambientada en Santa María, sus personajes son santamarianos, pero también en parte se desarrolla en Buenos Aires. Y es una novela también empieza a ser ya un tanto extraña en la forma como relata, pero es fascinante, cautivadora y muy... se lee bien, digamos, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí estaba. A ver, para un... aquí está. Por cierto, antes de llegar a las novelas, aquí están los dos. Una cosa curiosa. Él le dedica uno de sus cuentos, un cuento de los que no hemos mencionado, se titula La cara de la desgracia, y la dedicatoria, ¿saben qué pone? Pone, para Dorotea Moore, ignorado perro de la dicha. Bueno. Pero entre tanto, ojo que entre tanto aquí tenemos otra novedad. Mientras tanto, vivía una intensa y frustrada relación con Idea Vilariño. Idea Vilariño, que era una poeta, hija de un anarquista, por eso se llamaba Idea, otro hermano se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora, pero todos eran nombres así. Los anarquistas no querían poner nombre de santo y ponían nombres así sociales, digamos, ¿no? Bueno, pues... fue tremendo porque dice que Idea Vilariño llegó a confesar que ella estaba terrible y profundamente enamorada de él, pero que él le hizo sufrir muchísimo. Y que a su vez se desencontraban, porque a veces él la llamaba con desesperación, evidentemente no estaría su mujer, ¿no? Por lo que fuera. Y la llamaba que viniera y dice que ella venía toda ilusionada y luego al final se pasaban la noche cada uno leyendo un libro, nada más. No sé, pero una cosa terrible. Incluso en una ocasión dice que ella tenía que ir a una reunión porque habían matado a un profesor en la universidad y querían hacer una manifestación, no sé, y entonces ella estaba en su casa y él había ido a verla y ella le dijo, bueno, me tengo que ir, pero vuelvo dentro de un rato. Y le dice, como te vayas me voy, no me vuelve a ver por un tiempo. ¿Cómo te vas? Y se fue a la reunión y cuando volvió, no solo que no estaba él, sino que unos poemas de amor que ella le había dedicado estaban arrugados y tirados por el suelo. Bueno, o sea, un loco de la guerra. Ella le escribió prácticamente todos los poemas de amor que tiene, que son muchísimos, están dedicados a él. Entre ellos que es terrible. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
Ya, pero y él escribía esto. Solo conozco de ti la sonrisa gioconda, con labios separados, el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar porfiado y sorprendido tanteando tu pasado. Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona, que me separa y para siempre del paraíso imaginado, del imposible mañana, de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro. Hay más, ¿no? Es muy largo también. Balada del ausente, solo el comienzo. Entonces no me des un motivo, por favor, no le des conciencia a la nostalgia, la desesperación y el juego, pensarte y no verte, sufrir en ti y no alzar mi grito, rumiar a solas, gracias a ti, por mi culpa, en lo único que puede ser enteramente pensado, llamar sin voz porque Dios dispuso que si Él tiene compromisos, si Dios mismo le impide contestar con 2 dedos el saludo, cotidiano, nocturno, inevitable, es necesario aceptar la soledad, confortarse hermanado con el olor a perro en esos días húmedos del sur, en cualquier regreso, en cualquier hora cambiable del crepúsculo, etc. O sea que también era poeta, pero no, es mucho menos conocido. Bueno, para una tumba sin nombre, como decía, ¿cuál es la historia? La historia de esta novela es, al comienzo de la novela, en Santa María, uno de los personajes que ya han aparecido, o que aparecerán inmediatamente, porque él además los libros los iba escribiendo y mezclando las cosas. Jorge Malavia, un chico joven, que en esta novela ya no es tan joven, tiene 20 y pocos años, lleva a enterrar el cadáver de una mujer y le pide al doctor Díaz Grey que lo acompañe al cementerio, que lo acompañe a hacer los trámites y todo eso. Y además lleva un chivo que está vivo, lo lleva de una cuerda como quien lleva un perro, ¿no? Y Díaz Grey está ahí muy extrañado, entonces le pide que le cuente de dónde viene todo eso, qué ha pasado. Y entonces toda la novela es un raconto en que el chico le cuenta que él se fue a Buenos Aires a estudiar y que ahí en Buenos Aires, un buen día, pues se encontró con una mendiga que además engañaba a los clientes diciendo que necesitaba unas monedas, bueno, eso es lo típico, que le faltaba unas monedas para comprar el billete para ir a tal sitio, ¿no? Donde tenía la casa de su tía y qué sé yo. Y de pronto el chico se da cuenta que esa chica es de Santa María y que es una chica que había sido sirvienta en una casa de los ricos de Santa María. Entonces, bueno, y ahí empieza toda una relación con ella, que el chico se enamora, se va a vivir con ella en Buenos Aires, pero luego al final ella enferma y se vuelve a Santa María y ahí muere. Y lo de la historia del chivo es que, porque ella también ejerce la prostitución, además, en Buenos Aires, pese a lo cual el chico se va a vivir con ella, y alguien le regala un chivo porque le dice que con el chivo ese le van a dar más moneda ahí en la puerta de la estación. Bueno, en fin, pero ella dice en un determinado momento, bueno, ella no dice, lo dice el chico que le está contando a Díaz Grey. Porque el chivo también se murió. El mismo día del entierro de la mujer se le muere el chivo. Yo cavé ayer una fosa para un cabrón de mentira. Sentí durante la historia su perfecto, exacto olor a chivo. Vi alguna vez las bolitas negras, secas, bruñidas de sus excrementos. Pero no me engañé. Supe desde el primer momento, desde la primera tímida mirada con que nos conocimos, mientras compraba crítica en el kiosco y disimulaba mi espionaje y mi profética emoción leyendo un titular cualquiera sobre cualquier victoria y cualquier derrota,
que el chivo, aquella dócil apariencia de chivo, era el símbolo de algo que moriré sin comprender. Y ahí lo deja. Y más o menos esto era todo lo que yo tenía después de las vacaciones. Aquí habla habla Díaz Grey en realidad, ¿no? Pero es como si hablara en primera persona el relator de la historia, ¿no? Porque entre tanto le viene con que resulta que la que habían enterrado no era la chica, sino la prima de la chica, y un intercambio de historia, y un amigo del chico que viene con otra historia, bueno. En fin. Y más o menos esto era todo lo que yo tenía después de las vacaciones. Es decir, nada. Una confusión sin esperanza, un relato sin final posible, de sentidos dudosos, desmentido por los mismos elementos de que yo disponía para formarlo. Personalmente solo había sabido del último capítulo, de la tarde calurosa en el cementerio. Ignoraba el significado de lo que había visto. Me era repugnante la idea de averiguar y cerciorarme. Después sigue. El astillero. Bueno, la estación Constitución. En la entrada de la estación Constitución, que es por este lado, por ahí. En la entrada, o para el otro lado, no sé. Sí, para el otro lado. Es donde estaba ella en la escalinata con el chivo, ¿no? Engañando a los clientes. Bueno, el astillero. El astillero, para algunos, es la mejor novela de Onetti, incluso superior a La vida breve, y la más conocida también. Cuando se habla de Onetti, se habla de Onetti, el autor del astillero. Bien, pues el astillero, a diferencia de otras, en cambio, casi no cuenta historias. La anécdota es muy simple y muy triste también. Además aquí se mezclan los personajes por lo siguiente. Resulta que él había estado escribiendo ya la que después sería la novela de Juntacadáveres. La había dejado de lado y se había metido con esta, que le salió redonda, ¿no? Pero donde los personajes son, sobre todo uno de los personajes principales, que hasta ahora no había aparecido, es el Larsen, cuyo apodo es Juntacadáveres, ¿no? Que dará título a la otra novela después. Bueno, pues además de Larsen, obviamente está el doctor Díaz Grey, y todo el pueblo de Santa María, ¿no? En esta novela el esquema es sencillo. Larsen, aquí ya se cuenta que ha tenido una historia anterior, que es la que después se va a contar en Juntacadáveres. O sea, como diríamos ahora, Juntacadáveres es una precuela del astillero, ¿no? Pero en el astillero ya está contando, diciendo que Larsen ya ha pasado toda una historia anterior, ¿no? Que es la historia anterior, nos podemos adelantar ya, es la historia de que quiso fundar un prostíbulo en Santa María. Esa es toda la historia del Juntacadáveres. En el astillero lo que hace Larsen es que después de varios años de ausencia, ya mayor, ya cansado, desilusionado de la vida, ¿no? Vuelve a Santa María, donde la gente no lo quiere realmente. La gente lo ven, dicen, mira, otra vez este tipo por aquí, ¿no? Y el propio doctor Díaz Grey, que es, ya te digo, el personaje del pueblo, pues lo recibe, porque el Díaz Grey recibe a todo el mundo, habla con todo el mundo, pero no congenia tampoco con Juntacadáveres. Entonces, ¿qué hace el Juntacadáveres? Se entera de que hay un astillero que está unos kilómetros más al norte o más al sur, eso da igual, pero en la costa del río, ¿no? Que está además en circunstancias de necesidad económica, y entonces él se le ocurre que va y se va a presentar y va a hablar con el dueño y le va a proponer hacerse cargo del astillero, ¿no? Y él va, efectivamente, y el dueño, don Jeremías Petrus, dice que encantado de la vida, le da todos los poderes y que haga lo que quiera en el astillero. Cuando él llega y ve el astillero, lo que es la ruina total, ¿no?
Tiene solo 2 empleados, el director administrativo, contable, digamos, y el director técnico que hace planos para nada, porque no tienen clientes, no tienen nada. Los únicos clientes que tienen son de vez en cuando gente que vienen, rusos por ahí, por ejemplo, que vienen a comprarle material viejo, cosas que están para tirar ya y que ellos se lo van vendiendo y se van sacando su dinerito, que por supuesto no se lo dan a Petrus, se lo quedan ellos. Y Petrus está en un viejo pleito con el Estado para cobrar una indemnización, unos pleitos, ¿no? Y entonces Petrus es el que mantiene la esperanza. Y Larsen se mete ahí pensando en que él lo va a aguantar ahí, va a conseguir levantar eso y sobre todo cuando llegue la indemnización de Petrus, entonces va a cobrar no solo los sueldos atrasados, que no le pagan, claro, sino se va a hacer con más dinero. Para lo cual también lo que hace es intentar seducir a la hija de Petrus, que además es deficiente mental. Es decir, lo hace él con toda la mala entraña pero él de todos modos dice que no, que a él la quiere, que a él le gusta la chica, pero lo que quiere es heredar, evidentemente. Mientras tanto, tiene una extraña relación también, que no llega a concretarse, sino que es relación de que la aprecia mucho, le gusta y a la vez la rechaza a la mujer de uno de los 2 del contable, ¿no? Con lo cual, y todo esto en un marco de invierno, lluvia, frío, que hace que toda la novela transcurra en un ambiente de pesadumbre, ¿no? En ese sentido creo que es la novela que concentra más pesadumbre de las novelas de Onetti. A ver. Estaba por aquí. Bueno, las fotos también son como digo, de una hipotética Santa María que podría ser semejante a mi ciudad, ¿no? Hace 5 años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen o Juntacadáveres de la provincia, alguien profetizó en broma e improvisando su retorno, la prolongación del reinado de 100 días, página discutida y apasionante, aunque ya casi olvidada, de nuestra historia ciudadana. Pocos lo oyeron y es seguro que el mismo Larsen, enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó enseguida la frase, renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros. De todos modos, 5 años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana en la parada de los omnibuses que llegan de Colón, puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María, poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia. Son muchos los que aseguran haberlo visto en aquel mediodía de fines de otoño. Algunos insisten en su actitud de resucitado, en los modos con que exageradamente, casi en caricatura, intentó reproducir la pereza, la ironía, el atenuado desdén de las posturas y las expresiones de 5 años antes. Recuerdan su afán por ser descubierto e identificado, el par de dedos ansioso, listo para subir hasta el ala del sombrero frente a cualquier síntoma de saludo, a cualquier ojo que insinuara la sorpresa del reencuentro. Otros, al revés, siguen viéndolo apático y procaz, acodado en la mesa, el cigarrillo en la boca, paralelo a la humedad de la avenida Artigas, mirando las caras que entraban sin otro propósito que la contabilidad sentimental de lealtades y desvíos, registrando unas y otras con la misma fácil, breve sonrisa, con las contracciones involuntarias de la boca. Al final, por supuesto, la decadencia es creciente cada vez más y acaba en que el Petrus no consigue nada. En ese momento ya veremos en otra novela que después al final sí consigue. Pero él también acaba huyendo de la mujer del contable,
la mujer del contable, que además está pariendo en ese momento, porque estaba embarazada además, lo cual era otra cosa que a él le impresionaba. Y entonces una cosa que me fijé en este libro, si hay una palabra que está continuamente, un adjetivo que está continuamente utilizándose para calificar cualquier cosa, desde el clima, los árboles, la tarde, la casa, los bares, la gente, todo es la palabra sucio. Las cosas son sucias. Todo es sucio en esta novela. Igualmente, también para tratar a la gente, el calificativo de imbécil se repite continuamente. Es tremendo. Larsen volvió a mirar la hostilidad y la burla en las caras inmóviles de los dos hombres que aguardaban. Enfrentar y retribuir el odio podría ser un sentido de la vida, una costumbre, un goce. Casi cualquier cosa era preferible al techo de chapas agujereadas, a los escritorios polvorientos y cojos, a las montañas de carpetas y biblioratos alzadas contra las paredes, a los yuyos punzantes que crecían enredados en los hierros del ventanal desguarnecido, a la exasperante, histérica comedia de trabajo, de empresa, de prosperidad que decoraban los muebles, derrotados por el uso y la polilla, apresurándose a exhibir su calidad de leña. Los documentos, sucios de lluvia, sol y pisotones, mezclados en el piso de cemento, los rollos de planos blanquiazules, reunidos en pirámide o desplegados y rotos en las paredes. Cuando él está intentando ligar, ¿no? Desde hacía muchos años, abrirse paso en una mujer no era más que un rito indispensable, una tarea a ser cumplida, a pesar o al margen del placer, con oportunidad, con eficiencia. Lo había hecho una vez y otra, sin preocupaciones ni problemas, como el patrón que paga un salario, reconociendo su deber, confirmando la sumisión ajena. Pero siempre, aun en los casos más tristes y forzados, había extraído del amor plenitud y un desvaído orgullo. Son trocitos para que veáis más o menos el tono, ¿no? 33. Se acercó a la puerta trasera del cobertizo, asistió al final veloz y acobardado de la lluvia, estuvo calculando las consecuencias que tendría para la navegación la cortina de niebla que se acercaba desde el río. Fue y vino chapoteando el barro, complaciéndose con el ruido, considerando aplicadamente el miedo, la duda, la ignorancia, la pobreza, la decadencia y la muerte. Encendió otro cigarrillo y descubrió una oficina abandonada, sin puertas, con paredes de tablas. Había un catre, un cajón con un libro, una palangana con el esmalte estrellado. Esa era la casa de Kunz. Kunz era el director técnico. Al final ya, cuando ya ve que la cosa va muy mal y va mal para él también, en todo sentido, subió a su cuarto y tembloroso y cobarde por el frío, fue en mangas de camisa a lavarse a la pileta del corredor, sin necesidad de luz, tanteando para guiarse. No había nada en la noche aparte del ruido alegre del agua. Levantó la cabeza para secarse y sintió el aire mordiendo y enrarecido. Estuvo buscando la luna, pero no encontró más que la plata tímida del resplandor.
Fue entonces que aceptó sin reparos la convicción de estar muerto. Estuvo con el vientre apoyado en la pileta, terminando de secarse los dedos y la nuca, curioso pero en paz, despreocupado de fechas, adivinando las cosas que haría para ocupar el tiempo hasta el final, hasta el día remoto en que su muerte dejará de ser un suceso privado. O sea, de momento su muerte era un suceso privado. Él se consideraba muerto ya. Y el final, miramos aquí, ¿no? Tiene dos finales, curiosamente. Los dos finales son semejantes, pero el primero es un poco más violento, el segundo menos, pero es lo mismo, el final. O mejor, los lancheros lo encontraron pisándolo casi, encogido, negro, con la cabeza que tocaba las rodillas protegidas por el untuoso prestigio del sombrero, empapado por el rocío, delirando. Explicó con grosería que necesitaba escapar, manoteó aterrorizado el revólver y le rompieron la boca. Alguno después tuvo lástima y lo levantaron del barro. Le dieron un trago de caña, risas y palmadas, fingieron limpiarle la ropa, el uniforme sombrío, raído por la adversidad, tirante por la gordura. Eran 3 los lancheros y sus nombres constan. Estuvieron atravesando el frío de la madrugada, moviéndose sin apuros ni errores entre el barco y el pequeño galpón de mercaderías, cargando cosas, insultándose con amansada paciencia. Larsen les ofreció el reloj y lo admiraron sin aceptarlo. Tratando de no humillarlo, lo ayudaron a trepar y a acomodarse en la banqueta de popa. Mientras la lancha temblaba sacudida por el motor, Larsen, abrigado con las bolsas secas que le tiraron, pudo imaginar en detalle la destrucción del edificio del astillero, escuchar el siseo de la ruina y del abatimiento. Pero lo más difícil de sufrir debe haber sido el inconfundible aire caprichoso de septiembre, el primer adelgazado olor de la primavera que se deslizaba incontenible por las fisuras del invierno decrépito. Lo respiraba lamiéndose la sangre del labio partido a medida que la lancha empinada remontaba el río. Murió de pulmonía en el Rosario antes de que terminara la semana y en los libros del hospital figura completo su nombre verdadero. Porque hasta ahora no tiene nombre, es Larsen simplemente. Es tremendo, porque además, fíjate cómo toda la novela está en el invierno, en un invierno sombrío, lluvioso, húmedo, y de pronto al final, cuando él se va y además está muriendo, dice que lo que más le duele es que está viendo llegar la primavera, que en el sur es en septiembre. Ah, mira, estaba aquí. Junta cadáveres. Como dije antes, esto es una precuela, es decir, cuenta la historia de Larsen antes. Bueno, esta podrían ser María Bonita, Irene y Nelly, las 3 chicas que trae Junta Cadáveres a trabajar a Santa María, ¿no? Bueno, en esta, además, el tono es bastante diferente. Sin ser, ni mucho menos, una novela optimista, pero es una novela donde ocurren más cosas, la gente se mueve más diálogo, más comentarios, más iniciativas, ¿no? De hecho, el tema es que en Santa María había 2 concejales liberales, 2 concejales conservadores y un concejal socialista. Y el concejal socialista era el partidario de que sí, que se instalara un prostíbulo en Santa María para que la gente pudiera solazarse, disfrutar, claro. Y los otros 4 no. Y era la pelea continua a tratar de convencer a los 2 liberales a ver si se unían también. Y al final lo consigue el que estaba más interesado en eso, que era el boticario Barté,
otro personaje santamariano, lo consigue porque resulta que le querían, bueno, algo así como una recalificación de terreno, más o menos, lo que se hace ahora, ¿no? Y entonces el concejal socialista les dijo a los otros que si querían que él les votara eso, pues tenían que votarlo de... Y los liberales dijeron, bueno, por esta vez pase, ¿no? Y entonces llamaron al doctor Díaz Grey, y el doctor Díaz Grey fue el que se puso en contacto con Larsen y lo hizo venir, ¿no? Y bueno, y toda la novela es toda la historia de lo que ocurre con... Bueno, en el pueblo hay iniciativas de las chicas jóvenes que hacen campañas denunciando a todos los hombres, señalando a todos, mandando anónimos, señalando a los hombres que van al prostíbulo, diciendo queremos maridos sanos, no queremos esas cosas. Y todo eso, además el cura, también está el cura, el padre Werner, es otro que también está impulsando todas esas campañas, lógicamente, y al final lo consiguen, ¿eh? Al final una orden del gobernador viene, que está por encima del ayuntamiento ahí, y lo echan a la mierda a Larsen. Bueno, entre tanto se mezcla con esto una curiosísima historia de amor también de un chico joven, Jorge Malavia, el que antes, pero después habíamos visto en La tumba sin nombre. Ese chico en Junta Cadáveres tiene recién 17 años y la historia de amor es con una cuñada suya, porque resulta que su hermano ha muerto, no se sabe muy bien por qué, pero su hermano ha muerto, y su cuñada se ha vuelto medio loca, y lo confunde con el hermano. Entonces, vive en él vive una situación en que él realmente también se enamora, porque él es un chico virgen, ¿no? Y quiere hacer el amor con ella, y bueno, pues, tienen todo tipo de líos ahí, pero además contado de una forma muy poética, que es la parte más, en ese sentido, más poética y hasta más, menos naturalista, digamos, que lo que es el relato del prostíbulo, ¿no? En Junta, a ver, ¿cómo empieza? Claro, empieza muy distinto, ¿no? A ver. Resoplando y lustroso, perniabierto sobre los saltos del vagón en el ramal de Enduro, Junta caminó por el pasillo para agregarse al grupo de 3 mujeres, algunos kilómetros antes de que el tren llegara a Santa María. Sonrió animoso a las caras infladas por el aburrimiento, encendidas de calor, de bostezos y comentarios. El verde de los campos próximos al río apoyaba una débil frescura contra las ventanillas polvorientas. En cuanto les diga que estamos llegando, empiezan a charlar, a pintarse, recuerdan su oficio, se hacen más feas y viejas, ponen caras de señoritas, bajan los ojos para examinarse las manos. Son 3 y no demoré 15 días. Son 3 y no demoré 15 días. Barté tiene más de lo que merece, creo que no está. No está. Barté, bueno, pero ponemos esto. Barté tiene más de lo que merece, él y todo el pueblo, aunque puede ser que se rían al verlas y continúen riéndose durante días o semanas. Ya no tienen 15 años y están vestidas como para enfriar a un chico. Pero son gente, son buenas, son alegres y saben trabajar. Ya falta poco, se resignó a decir con entusiasmo. Golpeó la rodilla de María Bonita y sonrió a las otras 2, a la cara infantil redonda de Irene y a las cejas amarillas de Nelly, muy altas, rectas, dibujadas cada mañana para coincidir con el desinterés, la imbecilidad, la nada que podían dar sus ojos. La imbecilidad, ya está, la imbecilidad, aquí también. ¿Dónde andábamos? Por aquí. ¿Dónde está? Junta.
En una de las tantas ocasiones que están las chicas durmiendo en el prostíbulo, dice, el ronquido de una de las muchachas, de Nelly, la flaca que dormía sola, o de Irene, que estaba acompañada, saltaba ahora de las habitaciones, regular, blancuzco, se instalaba intermitente en el patio como un pequeño sapo que cayera humedecido, deshuesado. Vaya adjetivos. El Jorge enamorado. La Julita, que era la loca, ¿no? De la que se había enamorado el chico, quería un hijo pensando que iba a ser hijo del marido muerto, ¿no? Un hijo de Federico, completó. Como si fuera imposible mover la sonrisa, movía la cabeza hacia un hombro y otro. Loca, yo estaba menos desamparado, menos joven que ella. Pero seguí sabiendo que era una mujer más fuerte, infinitamente más antigua, completa y solitaria como la unidad. Sin empujarme, sin peso, colocó una mejilla contra mi pecho y se rió. Puso la otra mientras lloraba. Le acaricié la cabeza con una mano entorpecida y falsa. Con la otra apretaba la pipa en el bolsillo del impermeable. Detrás de mí estaban el vacío y las tinieblas de la escalera, el paso de la noche y la negativa de su silencio. Julita alternaba contra mi cuerpo los costados de su cabeza a compás, lentamente, para que yo pudiera continuar acariciándola. Recordé la cara de ella un momento antes, comprendí que había visto allí, deliberado, exhibido con voluntaria exageración, el sentido de todas las caras humanas, el fin para el cual crecen, actúan, existen los huesos, la piel, los músculos, los pelos y agujeros de las caras. Imponerse a los demás, abolirlos, ser en ellos y obligarlos a ser en nosotros. Aquí es como que de pronto, bueno, las partes del chico las relata el chico en primera persona, mientras que el resto de la novela está contado por el relator, ¿no? Que en parte es Brausen también, porque dice en esta parte, así, imaginando que invento todo lo que escribo, las cosas adquieren un sentido inexplicable, es cierto, pero del cual solo podría dudar si dudara simultáneamente de mi propia existencia. Nunca antes hubo nada, o por lo menos nada más que una extensión de playa, de campo junto al río. Yo inventé la plaza y su estatua, hice la iglesia, distribuí manzanas de edificación hacia la costa, puse el paseo junto al muelle, determiné el sitio que iba a ocupar la colonia. Es difícil dibujar un mapa del lugar y un plano de Santa María, etcétera, etcétera. Y en el juego tengo que darles cuerpos, necesidades de amor y dinero, ambiciones disímiles y coincidentes, una fe nunca examinada en la inmortalidad y en el merecimiento de la inmortalidad. Tengo que darles capacidad de olvido, entrañas y rostros inconfundibles. O sea, ahí está de pronto hablando de que está creando Santa María todavía, ¿no? Y casi al final el doctor Díaz Grey, a todos ellos los ayudé a nacer y tal vez estuve imaginando una especie de superioridad encima de sus alaridos, de sus cuerpos lívidos y miserables. Tal vez imaginé que ellos aceptaban deberme alguna forma del agradecimiento. Y es verdad, tengo que aceptarlo. Ellos van haciendo entusiastas y sumisos uno a uno los capítulos de la inveterada historia y no saben que ella estaba antes, que vuelve a hacerse con ellos, que los hizo y los hace a ellos para consumar su porfía maniática. ¡Epa! Otra vez se nos fue esto. Bueno, vamos apurando porque la plaza con el monumento a Brausen, todo esto son las cosas que están en las novelas y al final se nos hacen familiares a medida que vamos leyendo, ¿no?
Y los personajes, bueno, Brausen, Díaz Grey. El Díaz Grey es un personaje que no acaba de definirse realmente. Por eso digo también que puede ser una personificación del propio Onetti. Es un personaje oscuro, sin pasado, y que no parece que tuviera sentimientos, no participa de la acción más que siempre lateralmente. Mientras Larsen está ahí y se muere trabajando para conseguir primero sacar adelante su prostíbulo y después el astillero, Díaz Grey lo mira hacer, lo escucha, de vez en cuando le aconseja algo, pero no es alguien gris, absolutamente gris, ¿no? Bueno, hay un diario, por supuesto, el Liberal. El Jorge Malavia es hijo de este otro Malavia que era el dueño, ¿no? El padre Werner, el cura. El Marco es primo del cura. Y Julita Werner es la hermana del otro Malavia, de Federico Malavia, el que se murió. Y Jorge es el enamorado de Julita. Jeremías Petrus, el dueño del astillero, y Angélica Inés es la hija deficiente que tiene. Josefina es la empleada trabajadora, que en otras novelas posteriores tienen más importancia, etc. El comisario también tiene su importancia después. Bueno, volviendo a cuentos, este cuento es un cuento que podía haber sido escrito hoy. Tanto que hablamos ahora del el bullying, no sé si es el bullying, bueno, el bullying, el acoso en la... Pero pero por eso no quería usar la palabra bullying, porque el bullying se usa para las aulas. No, en este caso no es en las aulas, ese es un acoso a través de las redes de entonces, que era el correo, a través del correo, ¿no? Bueno, les ahorro la descripción del cuento porque es uno de los cuentos más tremendos que tiene también, ¿eh? Jacob y el otro es un cuento también curioso y de superación en el fondo, de superación de la desgracia. Jacob, el otro es el conde Orsini, se hace llamar el conde Orsini, y Jacob von Oppen, ex campeón de lucha libre, pero que está también en absoluta decadencia, súper borracho, como casi todos los personajes onetianos, ¿no? Y que el otro, el conde Orsini, hace de su patrón, digamos, y que lo lleva de ciudad en ciudad y lo hace actuar, ofreciendo además que al que se atreva a disputarle a él, pues se llevará 1.000 pesos, no sé, algo así, ¿no? Pero nadie se atreve nunca, pero igual cobra entrada para que vean las exhibiciones que hace y con eso se llena de plata, hasta que viene uno y dice que no uno, sino la novia de uno que se quiere casar y quiere llevarse el dinerito y quiere que pelee contra Jacob. Bueno, os dejo el final porque ese es buenísimo también. Tan triste como ellas es efectivamente, dice Muñoz Molina que para él es el relato de desamor más triste que ha leído nunca. Con eso digo todo. No leo nada de eso porque es muy tarde. Justo el 31 es divertido porque es, bueno, divertido entre lo que puede ser divertido, un cuento de Onetti, pero porque es el título de un tango de Discépolo, que es, a lo que refiere el tango es estaba por aquí, pero ya no está. Es de que un fin de año, un día de fin de año, la tipa se le quiere ir de la casa y él se entera porque otro se lo cuenta y él dice, sí, justo el 30, se entera de que ella lo quería dejar el 1 de enero y él dice, me voy yo al 31 y me llevo todo de la casa y la dejo sin nada a ella, nada. Pero ese es el tango,
un tango muy machista, por cierto. El cuento no es exactamente así, pero de alguna forma también ocurre el 31 de diciembre y por eso le puso el título justo el 31. En La novia robada, bueno, esta es una de las mujeres de Marcos Werner, que resulta que Marcos Werner era un super mujeriego también y un buen día se muere, no se sabe muy bien cómo y por qué, pero es otra que se vuelve loca porque se le ha muerto el novio. Y entonces se pasea por Santa María vestida de novia. Bueno, La muerte y la niña, esta es una novela corta, de no más de 40 páginas, donde también aparece ahí Jorge Malavia, ya de mayor, y que está con una mujer que está embarazada, y él dice que no me acuerdo exactamente, que dice que si tiene relaciones con ella, que ella se puede morir, que le han dicho eso, pero él no se puede contener. Una historia así, compleja, ¿no? Bueno, en los años 60, en los años 60 es cuando él empieza ya a ser reconocido, ¿no? Aquí está él, ¿no? Este es Neruda, este no sé quién es, este es Fuentes, Carlos Fuentes, esta no sé quién es, y este es Vargas Llosa, claro, ¿no? La mujer de Vargas Llosa, la prima, ¿no? Bueno, aquí está con Gabo, con Borges, ¿no? Más fotitos. Y esto, de pronto, ¿qué pasó? Año 73. El presidente Bordaberry, crisis política, disuelve el Parlamento, con lo cual empieza a gobernar como dictador. Y directamente el 27 de junio del 73, incluso lo echan a él y se quedan los militares en el poder, ¿no? En el 74 lo meten preso porque él, como jurado, aprueba el premio para un cuento que hablaba de torturas en la policía y cosas así. Entonces lo meten preso a él y al director del periódico donde le habían dado el premio. Y como sufre una crisis, lo meten en un psiquiátrico, sí, efectivamente. Bueno, y Félix Grande, junto con también otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, empieza una campaña hasta conseguir que efectivamente salga en libertad. Entonces él se va a Buenos Aires, pero en Buenos Aires la cosa no está muy allá tampoco en el año 74, y entonces al final se viene a Madrid con su mujer, ¿no? Y en el 80 recibe el premio Cervantes. Esto era muy habitual en él, era muy vago, muy vago, muy vago. En el 80 aquí está recibiendo el premio Cervantes, de manos de su majestad emérita, ahora emérita, ¿no? Bueno, y todavía le da tiempo a escribir 3 novelas. Dejemos hablar al viento, la publica en el 79, ya en Madrid, ¿no? Pero también está ambientada en Santa María. Bueno, mitad en Santa María y mitad en otro pueblo nuevo que aparece que se llama La Banda. Toda la primera mitad está en La Banda. Y el personaje principal es el comisario Medina, que había estado antes tenía un papel secundario, pero ahora es el personaje principal. Medina, que ha salido huyendo de Santa María por diversos problemas, pero quiere volver a toda costa. Y lo que le sucede es que se le aparece Larsen, que había muerto en el astillero. Entonces aquí se aparece, pero se aparece fantasma, claro. Se le aparece Larsen y le explica cómo tiene que hacer para volver. Entre tanto, es una novela compleja, pero porque hay una sucesión de historias que le van pasando a los personajes sucesivamente, ¿no? Que lo van envolviendo en toda una trama y que en la segunda parte se van a Santa María, finalmente. Con el consejo de Larsen, acaban en Santa María y ahí vuelven a tener otra vez. También tienen relaciones amorosas con una que a su vez es lesbiana y que le engaña con otras mujeres. Bueno, tiene una historia tremenda ahí, ¿no?
Y al final la novia muere, no se sabe muy bien quién se la ha cargado, si es que se la han cargado, porque se la encuentran muerta a orilla del río, y al otro día, y eso sí se sabe que es un encargo del comisario que se va de vacaciones, hay un incendio con intención de borrar a Santa María de la faz de la tierra. Al estilo de Macondo, cuando se lo lleva el viento, pues aquí el viento lo que hace es empujar a las llamas a que quemen Santa María. Entonces, aparentemente Santa María ha desaparecido, pero no es así. Bueno, aquí sigue estando, él por estos años ya vive en la cama, directamente, ¿no? Esta cama con esta es la cama suya en la que estuvo sus últimos años, ¿no? En 1987 publica otra novela corta, ya escribe novelas cortas. Dejemos hablar al viento, es una novela bastante larga, pero ahora ya son cortas, ¿no? Cuando entonces, esta novela es una muy apasionada historia de amor de otros dos personajes que no son de Santa María, no son del ciclo habitual de Santa María, ¿no? Y que acaba muy mal también. Ah, por cierto, ahora estoy poniendo ya fotos en color porque ya son nuevas y lo que estoy poniendo es el río Paraná, obviamente. Aquí está con su perrito que murió 4 días antes que él, y en la cama siempre, ahí está con su mujer y su globo terráqueo. Y la última que publica se titula Cuando ya no importe. Y en esta, aquí es donde vuelve a aparecer Santa María. Santa María ha sobrevivido al incendio. Ha sobrevivido al incendio y ahora lo que ocurre es que hay un personaje nuevo que está en Buenos Aires o en Montevideo, no me acuerdo, una de las dos, y que lo mandan a Santa María para trabajar en una represa que se está haciendo por allí, y va para allí, y después una vez que está allí se entera que en realidad lo que se trata es de ayudar a un grupo de contrabandistas que están haciendo contrabando continuamente, porque ahora nos enteramos que Santa María está en una frontera, presumiblemente frontera con Brasil, con lo cual ya sabemos más. Bueno, es una novela corta, y lo que nos enteramos aquí también es de que Díaz Grey al final se ha casado con la hija de Jeremías Petrus, aquella que era un poco deficiente, que había intentado ligar con ella el Larsen, pues se ha casado Díaz Grey. No solo eso, sino que tiene una hija. Además, tiene una hija que eso se desvela al final, que es hija de él. No se sabía que era hija de él. Pero también al final de la novela, y para concluir todo el ciclo de Santa María, Díaz Grey aparentemente, no queda muy claro, pero aparentemente se suicida, ¿no? Y la última frase de Cuando ya no importe, dice: escribí la palabra muerte deseando que no sea más que eso, una palabra dibujada con dedos temblones. No puedo decir que el cuerpo me haya traicionado nunca ni haya reclamado venganza por mis malos tratos. Además, en esta etapa comienza a sugerir análisis, palpaciones, compañías químicas. Sé muy bien que terminará revelándose y que usará dolores de intensidad escalonada para obligarme a tenerlo en cuenta, justamente cuando ya no importe demasiado al mezclarse con hastío y resignación. Otra vez la palabra muerte sin que sea necesario escribirla. Hay en esta ciudad un cementerio marino más hermoso que el poema. Y hay, o había, o hubo allí, entre verdores y el agua, una tumba en cuya lápida se grabó el apellido de mi familia. Luego, en algún día repugnante del mes de agosto, lluvia, frío y viento, iré a ocuparlo con no sé qué vecinos. La losa no protege totalmente de la lluvia y además, como ya fue escrito, lloverá siempre. Bueno, me parece que vamos a terminar con esto, porque yo traía una cosa muy, muy interesante, que es escucharle a él leyendo el Bienvenido Bob.
pero tarda 18 minutos. Si quieres poner las primeras frases, solo para escuchar su voz. El comienzo, solo el comienzo. Entre tanto, vemos que Onetti falleció en Madrid el 30 de mayo de 1994 por problemas hepáticos. Evidentemente... Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos, de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro, o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de cenizas la solapa de sus trajes claros. Aquí no tengo más. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, 2 vasos solamente, la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul, detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave. También con algún otro muchacho, Cuando quieras. algunos tan Cuando tú quieras. joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros, y de la infinita ciudad que vos construirías sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el breve saludo y no sacar ya los ojos de mi cara. Bueno, corta si quieres. Córtalo, córtalo. Córtalo entonces ya. Bueno, si alguien lo quiere, tengo una copia aquí. Espera, no quites eso. No, no lo quites eso. Que tenía una cosita más, una foto más. Bueno. Pues si alguien quiere preguntar, comentar, decir algo, mientras lo pone otra vez y quita eso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Enfadarse porque yo he tardado, me he extendido demasiado? Yo quería, Sí. a mí me parece que tiene como una cierta semejanza con todos los autores sudamericanos, por ejemplo García Márquez, ¿no? Para nada. Pues a mí me parece, Para nada. ¿no? No, Y luego, para nada. Y luego, para leer su obra, hace falta leer primero un libro, 1, 2, No. porque es que claro, luego No. los personajes, si no los conoces, No. es como una saga. No. ¿No? No, en todo caso, cuando lees uno y aparece un personaje que ya había aparecido antes, dice, anda, claro, ahora lo entiendo, pero nada más, pero no... ¿Ya funciona eso o no? ¿No? Ah, Bueno, solo faltaba mostrar la puerta de la casa donde vivió, nada más, y la placa que le ha puesto el Ayuntamiento de Madrid. Ya. Bueno. Germán. Avenida de América, número 31, octavo piso. Tu diploma, Germán. Muy bien. Muchas gracias. Ay, bueno, ay. Ya. Bueno, pues, Germán, gracias. Ah, Ya está. Pero ya, lo has hecho. bueno. Toma, Germán. ¿Qué?